7 demonios controlaban cada uno de mis pensamientos, cada respiración, cada instante de mi vida, hasta el día en que conocí al hombre que lo cambiaría todo para siempre. Esta es mi historia, la que nunca te contaron, y destrozará todo lo que creías saber sobre la redención. Mi nombre es María, María de Magdala, y esta es mi historia de fe. Mi testimonio de cómo las tinieblas más profundas pueden convertirse en luz cuando el amor verdadero toca el alma humana. Antes de conocer al Maestro, antes de ese encuentro con Jesús de Nazaret que cambiaría para siempre el curso de mi existencia, yo era una mujer perdida en un laberinto de dolor y desesperanza. Las calles polvorientas de Magdala se extendían como serpientes bajo el sol implacable de Galilea. El lago de Genesaret brillaba a lo lejos, sus aguas azules contrastando con la aridez de mi corazón. Era una ciudad próspera, conocida por sus salazones de pescado y sus tejidos finos, pero para mí se había convertido en una prisión de miradas acusadoras y susurros maliciosos. Mi casa, construida con piedras calcáreas blanqueadas, se alzaba en el barrio comercial, cerca del puerto donde los pescadores descargaban sus redes cada atardecer. Las ventanas con celosías de madera permitían que entrara la brisa del lago, pero nada podía refrescar el fuego que ardía en mi interior. Las paredes, decoradas con tapices de colores que había tejido mi madre antes de morir, parecían cerrarse sobre mí cada noche cuando la oscuridad llegaba. Era entonces cuando ellos aparecían. Los demonios que habitaban en mi mente tenían nombres y rostros. Asmodeo, el de los celos, susurraba constantemente palabras de amargura en mi oído izquierdo. Su voz era áspera como la arena del desierto, y cuando hablaba, mi pecho se contraía hasta que apenas podía respirar. Belial, el de la destrucción, moraba en mi corazón y convertía cada sentimiento tierno en ira ciega. Sus garras invisibles arañaban mi alma hasta hacerla sangrar, pero el peor de todos era Lilith, la que controlaba mi cuerpo y mis deseos. Ella había llegado cuando yo tenía apenas 15 años, después de que mi padre, Ezequías, el comerciante, me prometiera en matrimonio a Simón ben Eleazar, un hombre que podría haber sido mi abuelo. La boda nunca se celebró. Simón murió una semana antes de la ceremonia, y con él murieron también las esperanzas de mi padre de ascender socialmente. «Eres una maldición», me gritó aquella noche terrible, su rostro enrojecido por la ira y el vino. «Los dioses te han marcado. Ningún hombre decente querrá tocarte ahora». Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas. Esa misma noche, mientras lloraba en mi habitación, escuché por primera vez la risa cristalina y cruel de Lilith. «¿Dolor?», susurró con una voz que sonaba como miel mezclada con cicuta. «Yo puedo hacer que desaparezca. Yo puedo darte poder sobre los hombres, placer sin límites, oro que brille más que las estrellas». Al principio resistí. Mi madre, Raquel, me había enseñado las oraciones de nuestros ancestros. Conocía las historias de Abraham e Isaac, de Moisés y los milagros en el desierto. Sabía que Adonai era un Dios de amor y misericordia, pero el dolor era demasiado intenso, demasiado constante. Cuando mi padre comenzó a golpearme, culpándome por su desgracia económica, cuando los jóvenes de Magdala empezaron a lanzarme piedras llamándome la maldita, cuando incluso el rabino Isaías se negó a permitirme entrar en la sinagoga, mi resistencia se quebró como una caña seca. La primera vez que cedí a Lilith, tenía 17 años. Fue durante la fiesta de la cosecha, cuando las calles se llenaban de mercaderes extranjeros que venían desde Damasco y Alejandría. Había un romano, un centurión de nombre Marcus Aurelius Corbus, de ojos verdes y cabello dorado como el trigo maduro. Me había estado observando durante días mientras yo compraba especias en el mercado. «Ve con él», me susurró Lilith esa noche, mientras la luna llena brillaba sobre las aguas del lago. «Siente su oro entre tus dedos. Prueba el poder de tu belleza». Caminé hasta la posada donde se hospedaba, mis pies descalzos silenciosos sobre las piedras frías. Llevaba un vestido de lino azul que había pertenecido a mi madre, y mi cabello negro caía libre sobre mis hombros como una cascada de medianoche. Marcus me esperaba en el patio interior, rodeado de columnas de mármol y fuentes que murmuraban canciones melancólicas. Lo que sucedió esa noche no puedo narrarlo completamente, pues el dolor del recuerdo aún lacera mi alma. Solo diré que cuando amaneció, yo ya no era la misma mujer. El oro que Marcus dejó sobre la mesa brillaba como las lágrimas que no pude derramar. Lilith rió triunfante, y yo sentí cómo algo puro y sagrado moría para siempre en mi interior. Así comenzó mi descenso a las profundidades del abismo.
Durante los siguientes 5 años, mi casa se convirtió en refugio para hombres ricos que buscaban placeres prohibidos. Vinieron comerciantes fenicios que olían a incienso y mar, nobles herodianos con anillos de esmeralda, soldados romanos que hablaban de tierras lejanas más allá del gran Mare Nostrum. Mi hogar se transformó. Los tapices de mi madre fueron reemplazados por sedas púrpuras traídas desde Tiro. Lamparillas de aceite perfumado ardían constantemente, creando sombras danzantes en las paredes. Tenía cofres llenos de denarios de plata, brazaletes de oro de Nubia, collares de perlas del Mar Rojo, pero toda esa riqueza no podía comprar lo único que mi alma deseaba: la paz. Los demonios se multiplicaban. Llegó Azazel, el de las pesadillas, que poblaba mis sueños con visiones horribles de mi madre llorando desde el Sheol. Belfegor, el de la pereza espiritual, me impedía orar o recordar las enseñanzas sagradas. Samael, el de la autodestrucción, me empujaba hacia el borde del precipicio cada vez que subía a la azotea de mi casa. Salta, me susurraba con su voz como el rugido de las tempestades. Acaba con este sufrimiento. Las aguas del lago son profundas y silenciosas. Había noches en que casi lo obedecía. Me quedaba horas contemplando las estrellas, sintiendo cómo el viento del norte acariciaba mi rostro mientras mis pies se balanceaban al borde del abismo. Solo el recuerdo lejano de la voz de mi madre, cantándome canciones de cuna sobre el amor de Adonai, me detenía en el último momento. Mi padre había muerto 2 años después de mi caída. Algunos decían que de vergüenza, otros que de una fiebre que lo consumió en cuestión de días. Yo no pude llorar en su funeral. Los demonios habían endurecido mi corazón hasta convertirlo en piedra. Cuando los dolientes arrojaron tierra sobre su ataúd de madera de cedro, yo solo sentí un vacío que se extendía como el desierto de Judea, interminable y desolado. Mi hermano menor, Joel, había huido a Jerusalén para estudiar con los fariseos. Antes de partir, vino a despedirse. Era un muchacho de 16 años, de ojos gentiles como los de nuestra madre, y una barba incipiente que se esforzaba por dejarse crecer para parecer mayor. «María», me dijo con lágrimas en los ojos, mientras permanecía en el umbral sin atreverse a entrar. «Sé que no puedo juzgarte. Sé que has sufrido más de lo que cualquier alma debería soportar. Pero recuerda las palabras del profeta Isaías. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Sus palabras fueron como brasas ardientes en mi corazón endurecido. Por un momento, los demonios callaron, y pude escuchar el eco lejano de mi verdadero ser, de la niña que había sido antes de que el mundo me quebrara. Pero Lilith reaccionó con furia, enviando ondas de dolor por todo mi cuerpo hasta que caí de rodillas, gritando. «¡Vete!», le grité a Joel, mientras los demonios se agitaban en mi interior como serpientes furiosas. «No quiero tu compasión. No quiero vuestras oraciones inútiles». Lo vi alejarse por la calle, sus hombros encorvados por el dolor, y supe que había perdido lo último bueno que quedaba en mi vida. Esa noche, Asmodeo me susurró que era mejor así, que el dolor era inevitable, que nunca podría ser redimida. Y por primera vez, le creí completamente. Los años que siguieron se difuminan en mi memoria como un mal sueño. Rostros sin nombre se sucedían en mi casa, voces que hablaban idiomas extranjeros, manos que tocaban mi cuerpo pero nunca alcanzaban mi alma. Había perdido la cuenta de las lunas que pasaban. El tiempo se había convertido en un río turbio que arrastraba los días sin que yo pudiera distinguir entre la noche y el amanecer, entre el pasado y el presente. Pero Adonai, bendito sea su nombre, no había terminado conmigo. En las profundidades más oscuras de mi abismo, cuando ya no quedaba esperanza humana, cuando los demonios parecían haber ganado la batalla final por mi alma, se acercaba el momento que cambiaría todo. El momento en que escucharía hablar de un nazareno que sanaba a los enfermos, que perdonaba a los pecadores, que llamaba a los perdidos para que volvieran a casa. Jesús de Nazaret, el nombre que pronto se convertiría en luz para mis tinieblas, en agua viva para mi sed, en la llave que abriría las cadenas que me ataban al infierno. El viento del norte trajo consigo más que arena del desierto esa mañana de primavera. Mientras barría distraídamente el patio de mi casa, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Voces en la calle hablaban de un hombre, un rabino de Nazaret que hacía cosas extraordinarias. Era como si el eco de una canción olvidada hubiera llegado hasta mis oídos. Una melodía que mi alma reconocía, pero que mi mente no lograba identificar. Lo vi con mis propios ojos. Decía Benjamín el curtidor,
un hombre de barba gris y manos marcadas por años de trabajo con pieles. Su voz temblaba de emoción mientras hablaba con otros comerciantes junto a la fuente central de Magdala. Estaba en Capernaum cuando ocurrió. El paralítico llevaba más de 20 años sin caminar, y Jesús simplemente le dijo que se levantara. ¿Y qué pasó?, preguntó Sara, la panadera, una mujer robusta cuyo rostro mostraba más curiosidad que escepticismo. Se levantó, respondió Benjamín, extendiendo sus brazos como si quisiera abrazar al mundo entero. Tomó su camilla y caminó. No solo caminó, corrió. Corrió como un niño que acaba de descubrir sus piernas. Desde mi ventana con celosías, observaba sin ser vista. Los demonios se agitaron inquietos en mi interior. Lilith siseó como una serpiente molesta, mientras Asmodeo comenzó a susurrar palabras de duda y burla. Pero había algo diferente en las voces de esas personas. No era la exaltación ciega de quienes buscan milagros para su propia ganancia. Era algo más profundo, más real. Era como si hubieran tocado algo sagrado y no pudieran guardar silencio sobre ello. Durante los días siguientes, más historias llegaron a Magdala como ondas en el agua después de que se arroja una piedra. David el pescador, quien solía vender su captura en el mercado de nuestra ciudad, regresó de Capernaum con los ojos brillantes y una sonrisa que parecía irradiar desde su alma. «No es solo que sanen los cuerpos», contó mientras descargaba sus redes llenas de pescados plateados. «Es la manera en que mira a las personas, como si pudiera ver directamente en sus corazones, pero sin juzgar, sin condenar». Sus palabras penetraron en mi corazón como rayos de sol a través de las nubes tormentosas. ¿Alguien que no juzgaba? En mi experiencia, cada mirada que recibía estaba cargada de desprecio. Cada susurro llevaba veneno. Cada encuentro terminaba en monedas intercambiadas y alma vendida. Pero había algo en la manera en que David hablaba que me hizo preguntarme si realmente podía existir tal hombre. «¿Y qué enseña?», preguntó Miriam, la esposa del herrero, mientras pesaba pescados para la cena de su familia. David detuvo su trabajo y por un momento pareció buscar las palabras correctas. «Habla del reino de los cielos como si fuera algo que ya está aquí, entre nosotros. Dice que Dios ama a los quebrantados, a los perdidos, a los que el mundo ha desechado». Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el cántaro de agua que había estado fingiendo llenar. Los demonios rugieron en mi interior, especialmente Samael, quien comenzó a clavarme garras invisibles en el pecho. «¡Mentiras!», gritó con su voz como trueno lejano. «Nadie puede amar lo que tú has llegado a ser». Pero por encima de sus gritos, escuchaba el eco persistente de esas palabras. «Dios ama a los quebrantados, a los perdidos, a los que el mundo ha desechado». ¿Era posible? ¿Podía haber perdón para alguien como yo? Esa noche, por primera vez en años, intenté orar. Me arrodillé sobre el suelo de piedra fría de mi habitación, con el rostro vuelto hacia Jerusalén como me había enseñado mi madre. Las palabras salieron rotas, entrecortadas por los gemidos de los demonios que se retorcían en mi interior como serpientes de fuego. «Adonai», susurré, mi voz apenas audible sobre el rugido interno de mis tormentadores. «Si realmente estás ahí, si realmente amas a los perdidos, ayúdame». La respuesta no llegó en forma de trueno o viento poderoso, llegó como un silencio sutil, un espacio pequeño entre los gritos de los demonios donde pude respirar un poco más profundo. Fue suficiente para que las lágrimas comenzaran a fluir, las primeras lágrimas verdaderas que había derramado en años. Los días se convirtieron en semanas, y las historias sobre Jesús de Nazaret siguieron llegando como corrientes de un río que crecía con cada testimonio. Raquel la viuda, quien había viajado a Betsaida para visitar a su hermana enferma, regresó transformada. «Lo vi alimentar a miles de personas con 5 panes y 2 peces», contó con voz temblorosa de asombro. Pero no fue solo el milagro de la multiplicación, fue la manera en que bendijo los alimentos, la ternura en sus ojos cuando vio a los niños hambrientos, cómo se aseguró de que hasta el último fuera alimentado antes de que él tocara una migaja. Abraham el escriba, un hombre educado que conocía las escrituras de memoria, había estado escuchando las enseñanzas del Nazareno. «Habla con autoridad, pero no como los fariseos», explicó a un grupo de hombres reunidos en la sinagoga. No cita a otros maestros ni se esconde detrás de tradiciones complicadas. Habla como si las palabras vinieran directamente del corazón de Adonai. Cada historia era como una gota de agua fresca en mi alma sediento. Comencé a salir más a menudo, no para buscar clientes, sino para escuchar. Los demonios me torturaban por esto,
especialmente Belfegor, quien me llenaba de fatiga espiritual cada vez que intentaba acercarme a cualquier conversación sobre el maestro. ¿Para qué escuchas estas fantasías?, me susurraba con su voz perezosa y pegajosa, como la miel rancia. Eres demasiado sucia para ser limpia, demasiado rota para ser reparada. Vuelve a tu casa, a tus perfumes y tus monedas. Ahí es donde perteneces. Pero había algo más fuerte que las voces de mis tormentadores. Una sed que crecía cada día. Una hambre que ningún banquete podía satisfacer. Una esperanza frágil como un brote verde que insistía en crecer entre las piedras de mi corazón endurecido. Fue Joana quien cambió todo. Joana, la esposa de Chuza, el administrador de Herodes Antipas. Era una mujer elegante, acostumbrada a los lujos de la corte, pero cuando llegó a Magdala buscándome, sus ojos brillaban con una luz que reconocí inmediatamente. La luz de quien ha encontrado lo que su alma buscaba. He escuchado hablar de ti, María, me dijo con una voz suave pero firme, mientras permanecíamos en el patio de mi casa. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco, sin las joyas ostentosas que solían adornar a las mujeres de su posición. Y he venido a contarte sobre alguien que puede liberarte. Los demonios se enfurecieron. Lilith comenzó a gritar con una voz que sonaba como cristales rompiéndose, mientras Azazel me llenaba la mente con imágenes horribles de lo que me pasaría si escuchaba a esta mujer. Pero Joana no se inmutó cuando me vio contorsionarme de dolor. Lo sé, me dijo simplemente, acercándose para tomar mis manos temblorosas entre las suyas. Sé lo que te está pasando. Yo también estuve enferma, María. No como tú, pero enferma al fin. Había perdido la esperanza de tener hijos, y esa desesperanza se convirtió en una oscuridad que me consumía desde adentro. Su toque era cálido, real, humano. Hacía tanto tiempo que nadie me había tocado con ternura genuina, que casi me derrumbé por completo. Él me sanó, continuó Joana, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. No solo mi vientre, sino mi corazón, mi esperanza, mi capacidad de creer que Dios realmente me amaba. Y ahora he dedicado mi vida a seguirlo, a ayudar en su ministerio. ¿Por qué vienes a mí?, logré preguntarle entre los gemidos que los demonios me arrancaban. Soy inmunda. Soy todo lo que está mal en este mundo. Joana sonrió, y su sonrisa era como el amanecer después de la noche más larga del año. Vienes porque Él me envió. Bueno, no directamente, pero cuando oré preguntando cómo podía servir mejor, tu rostro apareció en mi mente. El maestro está viniendo a esta región. María, pronto estará en Capernaum, y después en los pueblos cercanos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Vendrá aquí? ¿A Magdala? No lo sé, admitió Joana. Pero tú puedes ir a él, puedes buscarlo. Puedes pedirle que te libere de lo que te atormenta. Los demonios rugieron con tal furia que caí de rodillas. Samael me llenó de pensamientos de muerte. Lilith de vergüenza paralizante. Asmodeo de celos hacia esta mujer que había encontrado la libertad que yo anhelaba. Pero por encima de todo ese caos interno, escuché algo más. Una voz quieta, suave como el susurro del viento en las hojas de olivo. Ven, decía la voz. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sabía de dónde venían esas palabras. No sabía si las había escuchado realmente o si mi corazón desesperado las había inventado. Pero se aferraron a mi alma como un ancla en la tormenta. ¿Cuándo?, le pregunté a Joana, mi voz apenas un susurro. ¿Cuándo puedo encontrarlo? Mañana sale el sol, María, y con él, tu nueva vida puede comenzar. Esa noche no dormí. Los demonios se turnaron para atormentarme, pero por primera vez en años, no estaba sola en la batalla. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros de las personas que habían testificado sobre el Nazareno. David el pescador con su sonrisa radiante. Benjamín el curtidor con lágrimas de asombro. Joana con su certeza inquebrantable de que el amor de Dios era real y estaba al alcance incluso de alguien como yo. Al amanecer, tomé mi decisión. Vendería mis joyas más valiosas para el viaje. Dejaría atrás los perfumes y sedas que habían sido mi prisión dorada y buscaría al hombre que, según decían todos, tenía poder para liberar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. No sabía que estaba a punto de encontrar no solo sanidad, sino una transformación tan profunda que hasta mis demonios temblarían ante el poder del amor verdadero. No sabía que el encuentro con Jesús de Nazaret no sería solo el final de mi oscuridad,
sino el comienzo de una nueva identidad que ni siquiera podía imaginar. La esperanza, ese eco distante que había estado susurrando en mi corazón, estaba a punto de convertirse en una sinfonía de redención. El sol apenas comenzaba a asomar por detrás de las colinas de Galilea, cuando emprendí el viaje que cambiaría mi destino para siempre. Había vendido mi collar de perlas del Mar Rojo a Eleazar el joyero, quien me miró con una mezcla de curiosidad y lástima cuando le dije que necesitaba dinero para un viaje urgente. Con las monedas de plata guardadas en una bolsa de cuero bajo mi túnica, caminé hacia la salida norte de Magdala, donde los comerciantes se reunían antes del amanecer para formar caravanas hacia Capernaum. Mi corazón latía como el de un pájaro enjaulado que ve abrirse la puerta de su prisión. Los demonios, sin embargo, no habían permanecido silenciosos durante la noche. Mientras preparaba mis pocas pertenencias, Lilith había susurrado continuamente palabras de duda y autodesprecio. ¿Realmente crees que un rabino santo querrá siquiera mirarte? Se burlaba con su voz sedosa y venenosa. Cuando vea lo que eres, lo que has hecho, saldrá corriendo como todos los demás. Asmodeo se había unido al coro de desaliento. Has desperdiciado tu vida, mujer. Has vendido tu alma por monedas de plata. No hay redención para alguien que ha caído tan bajo. Pero mientras caminaba por las calles empedradas de Magdala en esa madrugada fría, llevando solo una túnica sencilla de lana marrón y un manto azul que había pertenecido a mi madre, algo nuevo crecía en mi interior. Era pequeño, frágil como la llama de una vela en la tormenta, pero real. Era esperanza. La caravana estaba formada por 8 comerciantes y sus asnos cargados de mercancías. El líder era Natanael Bar José, un hombre de mediana edad con una barba cuidadosamente trenzada y ojos bondadosos que había conocido a mi padre en vida. Cuando me acerqué y le pedí unirme al grupo para viajar a Capernaum, me estudió con una expresión indescifrable. «María de Magdala», dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza paternal. «Hace años que no te veo caminar por las calles a plena luz del día». Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello hasta mis mejillas. Los otros comerciantes habían detenido sus preparativos y me observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Conocía sus rostros. Había crecido viendo a algunos de ellos en el mercado cuando era niña, antes de que mi mundo se desmoronara. «Si voy a ver al Nazareno», dije simplemente, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «He escuchado que sana a los enfermos». Natanael intercambió miradas con los otros hombres. Jacob el especiero, un hombre delgado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, frunció el ceño. «Es un viaje de 2 días, mujer», dijo con voz áspera, «y no llevamos guardias. Los caminos pueden ser peligrosos para... ¡Alguien como tú!». Las palabras picaron como avispas, pero antes de que pudiera responder, Natanael levantó la mano para silenciar a su compañero. «Conocí a tu padre, María», dijo con una voz más suave. «Era un buen hombre, y tu madre, que en paz descanse, era una de las mujeres más piadosas de Magdala». Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Si realmente buscas sanidad, entonces que Adonai bendiga tu camino. Puedes viajar con nosotros». Partimos cuando el sol ya había pintado de oro las aguas del lago de Genesaret. Caminaba al final del grupo, con la cabeza cubierta por mi manto y los ojos fijos en el sendero polvoriento que se extendía ante nosotros. Los demonios me acompañaban, por supuesto. Cada paso hacia Capernaum parecía intensificar su presencia. Azazel me llenaba la mente con pesadillas despiertas de rechazos humillantes, mientras Belfegor trataba de convencerme de regresar a la comodidad conocida de mi oscuridad. Pero había algo diferente en este viaje. Con cada milla que dejábamos atrás, sentía como si capas invisibles de desesperanza se fueran desprendiendo de mi alma. El aire olía a hierbas silvestres y flores de primavera. Los pájaros cantaban en los árboles de sicómoro que bordeaban el camino. Era como si el mundo mismo estuviera despertando a una nueva vida, y yo con él. Durante el descanso del mediodía, bajo la sombra de un gran terebinto, Natanael se acercó a mí mientras los otros hombres dormitaban o revisaban sus mercancías. «¿Qué has escuchado sobre este Jesús de Nazaret?», me preguntó, sentándose en una piedra cercana. «Que sana a los enfermos», respondí simplemente, «que tiene poder sobre los espíritus malignos». Natanael asintió lentamente. «Mi primo Andrés lo vio en Capernaum hace unas semanas. Dice que no es como los otros maestros. No busca oro ni honores. Vive como los pobres. Come con pecadores y publicanos». Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos.
Dice que habla de Dios como si realmente lo conociera, como si fuera su propio padre. Las palabras de Natanael encendieron algo en mi corazón. ¿Un rabino que comía con pecadores? ¿Alguien que se acercaba a los rechazados en lugar de apartarse de ellos? ¿Tu primo? ¿Qué más dijo sobre él? Que tiene ojos que ven hasta el fondo del alma, pero no para condenar, sino para sanar. Que cuando habla, es como si las mismas palabras tuvieran poder para cambiar las cosas. Natanael tomó un sorbo de agua de su cantimplora y me ofreció un poco. Andrés dice que nunca había escuchado a nadie hablar de la misericordia de Dios de esa manera. Esa noche acampamos en una pequeña aldea llamada Genesar, cuyos habitantes nos permitieron dormir en el patio de la posada local a cambio de unas monedas. Me acosté sobre mi manto, usando mi bolsa como almohada, y miré las estrellas que brillaban como diamantes sobre el cielo púrpura de Galilea. Por primera vez en años, los demonios estaban, no silenciosos, pero sí menos agresivos. Era como si supieran que algo estaba cambiando, como si sintieran que su poder sobre mí se estaba debilitando con cada paso que me acercaba a mi destino. Cerré los ojos e intenté orar, algo que había intentado hacer cada noche desde mi conversación con Johanna. Adonai, susurré en la oscuridad, mi voz mezclándose con el canto lejano de los grillos. No sé si merezco tu misericordia, no sé si hay perdón para lo que he hecho, pero si este Jesús realmente viene de ti, si realmente tiene poder para sanar, te ruego que me permitas encontrarlo. Una brisa suave sopló a través del patio, agitando las hojas de los olivos que crecían cerca de la posada, y en esa brisa casi pude escuchar un susurro. Ya estás en el camino, hija mía, ya estás en el camino. Al día siguiente llegamos a Capernaum al atardecer. La ciudad era más grande de lo que esperaba, construida en la orilla noroccidental del lago de Genesaret. Las casas de piedra basáltica negra se extendían desde el puerto pesquero hasta las colinas cercanas, y el aire estaba lleno de los sonidos y olores de una comunidad próspera, pescadores gritando sus capturas del día, mujeres lavando ropa en las fuentes públicas, niños jugando en las calles estrechas. Natanael me dirigió hacia una posada pequeña pero limpia cerca del puerto, regentada por una viuda llamada Martha Ben David. Era una mujer de unos 50 años, con cabello canoso trenzado y ojos amables que me recordaron dolorosamente a mi madre. ¿Buscas al maestro?, me preguntó cuando le expliqué el propósito de mi viaje. Sus ojos mostraron comprensión inmediata, como si hubiera visto llegar a muchos otros buscadores desesperados. Sí, admití, sintiéndome de repente muy pequeña y muy perdida. He escuchado que puede ayudar a personas como yo. Marta sonrió con una calidez que atravesó todas las defensas que había construido alrededor de mi corazón. Hijo mío, dijo suavemente, todos somos personas como tú, ante los ojos del Maestro. Todos necesitamos sanidad de una manera u otra. Me tomó de la mano con una gentileza que me hizo querer llorar. Theo está enseñando en la sinagoga mañana por la mañana, pero si quieres, puedo decirte dónde encontrarlo esta noche. Mi corazón se detuvo. ¿Esta noche? Suele caminar por la orilla del lago al anochecer, a veces solo, a veces con sus discípulos. Es un hombre que encuentra paz en la presencia de Dios y en la contemplación de las aguas. Los demonios rugieron con tal violencia que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Lilith me llenó de terror paralizante, mientras Samael susurraba que sería mejor huir ahora, antes de enfrentar la humillación inevitable del rechazo. Pero algo más fuerte que el miedo se había apoderado de mí. Algo que había estado creciendo durante todo el viaje, alimentado por las historias de esperanza, las oraciones susurradas bajo las estrellas, y la bondad inesperada de personas como Natanael y Marta. Gracias, logré decir, mi voz apenas audible. Iré a buscarlo. Mientras el sol se ponía sobre las aguas del lago de Genesaret, pintando el cielo de tonos rojos y dorados, me dirigí hacia la orilla. Cada paso era una batalla contra los demonios que rugían en mi interior. Cada respiración una oración desesperada por fuerzas que no sabía que tenía. No sabía que estaba a punto de encontrarme cara a cara con el amor encarnado. No sabía que en cuestión de minutos, toda mi existencia sería transformada de una manera que ni siquiera mis sueños más salvajes habían imaginado. Solo sabía que había llegado al final de mi viaje hacia la desesperación y al comienzo de algo completamente nuevo. El encuentro con Jesús de Nazaret estaba a punto de comenzar. Las aguas del lago de Genesaret lamían suavemente la orilla de guijarros mientras caminaba por la playa desierta. El sol había comenzado su descenso hacia las colinas distantes, pintando el cielo con tonos de ámbar y carmesí que se reflejaban en la superficie tranquila del agua.
Mis pies descalzos se hundían levemente en la arena húmeda, y el sonido rítmico de las pequeñas olas me recordaba los latidos de un corazón gigante. Los demonios se habían vuelto frenéticos. Lilith gritaba con una voz que sonaba como metal, siendo desgarrado, mientras Asmodeo me llenaba el pecho, con una opresión tan intensa que apenas podía respirar. Azazel poblaba mi mente con imágenes horribles de humillación pública, y Samael susurraba constantemente que era demasiado tarde, que debería arrojarme a las aguas profundas del lago antes de enfrentar la inevitable condena. Pero seguí caminando. Algo más fuerte que todos mis miedos me impulsaba hacia adelante, una fuerza que no podía nombrar pero que sentía como un hilo dorado tirando de mi alma hacia su destino. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado en una roca grande, a unos 50 pasos de distancia, contemplando el agua en silencio. Incluso desde lejos, había algo en su postura que me pareció diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No era la rigidez orgullosa de los fariseos, ni la postura calculada de los comerciantes ricos. Era una quietud profunda, como si estuviera en perfecta armonía con el mundo que lo rodeaba. Me detuve abruptamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podría escucharse por toda la playa. Los demonios rugieron con renovada furia, pero por encima de su caos, escuché algo que me hizo temblar. Silencio. Un silencio sagrado que parecía emanar del hombre sentado junto al agua. Llevaba una túnica sencilla de lino color crema y un manto azul que se movía suavemente con la brisa del lago. Su cabello, castaño oscuro con hebras que brillaban como cobre bajo la luz del atardecer, caía en ondas suaves hasta sus hombros. Pero fueron sus manos las que primero capturaron mi atención. Manos de trabajador, fuertes y callosas, pero que sostenían una quietud tan profunda que parecían capaces de calmar tormentas con solo extenderse. Durante un momento que pareció eterno, permanecí inmóvil, dividida entre el impulso desesperado de acercarme y el terror paralizante de los demonios que me gritaban que huyera. Fue entonces cuando él levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia dorada del atardecer, y todo mi mundo se detuvo. Sus ojos. No hay palabras en ningún idioma que pueda describir adecuadamente lo que vi en esos ojos. Eran marrones, del color de la tierra fértil después de la lluvia, pero en ellos había profundidades que parecían contener toda la sabiduría del universo y toda la ternura que un corazón humano puede albergar. Cuando me miró, no vi la condena que había esperado, ni el desprecio que había encontrado en tantos otros rostros a lo largo de los años. Vi amor, amor puro, incondicional, que me conocía completamente y me aceptaba totalmente. Los demonios soltaron un grito colectivo de terror tan agudo que me hizo caer de rodillas sobre la arena. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaban asustados, realmente asustados, como si hubieran reconocido algo en este hombre que amenazaba su misma existencia. Jesús se levantó de la roca con un movimiento grácil y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba parecía hacer que la luz del atardecer brillara más intensamente, como si él mismo fuera una lámpara que iluminaba la oscuridad que me rodeaba. Los demonios se retorcían en mi interior, luchando contra una fuerza que no podían ver, pero que podían sentir acercándose como una tormenta de pureza. Cuando estuvo a solo unos pasos de distancia, se detuvo. Pude ver ahora los detalles de su rostro, la barba cuidadosamente recortada, las líneas suaves alrededor de sus ojos que hablaban de alguien que sabía tanto reír como llorar, las manos extendidas hacia mí en un gesto de invitación, no de condena. «María», dijo simplemente, y su voz fue como agua fresca para mi alma sedienta. Saber mi nombre no debería haberme sorprendido. Después de todo, Magdala no era una ciudad tan grande y mi reputación era bien conocida, pero la manera en que lo dijo, no como una acusación o un lamento, sino como una bendición, como si mi nombre fuera precioso para él. «Maestro», logré susurrar, aunque los demonios me desgarraban la garganta tratando de impedirme hablar. «He venido porque he escuchado que tú...» «Sé por qué has venido», me interrumpió gentilmente, y se arrodilló en la arena frente a mí para que estuviéramos a la misma altura. «Sé lo que has sufrido. Sé el peso que has llevado durante todos estos años». Sus palabras fueron como flechas de luz que atravesaron todas las capas de dolor y vergüenza que había acumulado. Las lágrimas comenzaron a fluir por mis mejillas, lágrimas que habían estado atrapadas durante tanto tiempo que dolía físicamente que salieran. No soy digna de que me hables», gemí, mientras Lilith me llenaba con oleadas de autodesprecio.
Soy inmunda. Soy todo lo que está mal en este mundo. Jesús extendió su mano y, con una ternura infinita, limpió las lágrimas de mi rostro. Su toque fue como fuego líquido, que quemaba toda la oscuridad por donde pasaba. Y sí, hija, dijo, y en esa palabra pude escuchar ecos de la voz de mi Padre Celestial. Nadie está más allá del alcance del amor de Dios. Nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado. Nadie está tan roto que no pueda ser restaurado. Los demonios rugieron con una furia desesperada. Pude sentir cómo se aferraban a mi alma con garras que se volvían cada vez más débiles, como si la simple presencia de este hombre estuviera deshaciendo los grilletes que me habían mantenido cautiva durante años. Pero maestro, lloré. Las cosas que he hecho, los lugares donde he estado, la manera en que he vivido, el pasado ya no te define. Me interrumpió con una autoridad que hizo temblar el aire mismo a nuestro alrededor. El pecado ya no tiene poder sobre ti. El amor de Dios es más grande que cualquier error, más profundo que cualquier falla, más fuerte que cualquier cadena. Levantó ambas manos y las colocó suavemente sobre mis sienes. El momento que sus dedos tocaron mi piel, fue como si un relámpago de pureza recorriera todo mi ser. Los demonios comenzaron a gritar con un terror que nunca había escuchado antes, un sonido como el de hierro siendo derretido en el fuego más caliente. «Lilith», dijo Jesús con una voz que contenía toda la autoridad del cielo, «sal de ella». La demonio que me había atormentado durante tantos años soltó un chillido de agonía que perforó la tarde tranquila como una daga. Pude sentir cómo algo se desgarraba en mi interior, como si cadenas invisibles que habían estado enroscadas alrededor de mi corazón fueran cortadas por una espada de luz. Lilith fue arrancada de mi alma con tal violencia que mi cuerpo se convulsionó como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Asmodeo, sal de ella. Azazel, sal de ella. Belfegor, sal de ella. Samael, sal de ella. Uno por uno, Jesús nombró a cada uno de mis tormentadores, y uno por uno fueron arrancados de mi ser por el poder de su palabra. Cada liberación era como nacer de nuevo, como si capas de muerte fueran desprendiéndose para revelar la vida que había estado enterrada debajo durante tanto tiempo. Baal-Zebub, príncipe de demonios, sal de ella y no vuelvas jamás. Con esta última orden, mi cuerpo fue sacudido por una convulsión tan intensa que pensé que moriría. Pero no era muerte lo que sentía, era liberación. Era como si un velo espeso hubiera sido arrancado de mis ojos, como si hubiera estado viviendo en una cueva oscura y de repente me hubieran llevado a la luz brillante del mediodía. Cuando terminó, me encontré tirada en la arena, respirando profundamente aire que sabía más dulce que cualquier perfume. El silencio era absoluto, pero no era el silencio vacío de la muerte. Era el silencio lleno de vida de un jardín en paz, el silencio de un alma que finalmente había encontrado descanso. Jesús seguía arrodillado junto a mí, pero ahora había una sonrisa en sus labios, que irradiaba alegría pura. «Bienvenida a casa, María», me dijo, y en sus palabras pude escuchar el eco de las campanas del cielo. Me senté lentamente, asombrada por la ligereza que sentía. Era como si hubiera estado cargando rocas enormes sobre mis hombros durante años y de repente hubieran desaparecido. Mi mente estaba clara por primera vez desde mi adolescencia. Mi corazón latía con un ritmo nuevo, un ritmo de esperanza y propósito. ¿Qué me ha pasado?», pregunté, tocándome el rostro con manos temblorosas. «Has sido liberada», respondió Jesús con sencillez. «Has sido perdonada. Has sido hecha nueva». Miré hacia el lago, donde las últimas luces del atardecer pintaban las aguas de oro líquido, y por primera vez en años, vi belleza donde antes solo había visto desesperanza. El mundo mismo parecía diferente, como si hubiera estado mirando todo a través de un cristal sucio que ahora había sido limpiado. «¿Y ahora qué hago?», susurré, abrumada por la magnitud de lo que había experimentado. Jesús se puso de pie y me extendió la mano para ayudarme a levantarme. «Ahora vives», dijo simplemente. «Vives como la mujer que Dios siempre quiso que fueras. Vives en la libertad del amor, no en la esclavitud del miedo». Cuando tomé su mano y me puse de pie, sentí como si estuviera naciendo por segunda vez. La María que había caminado por esa playa minutos antes había muerto. En su lugar estaba una mujer nueva, lavada por la misericordia, restaurada por el amor, liberada por el poder de aquel que había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El encuentro que había cambiado todo había terminado,
Pero mi nueva vida acababa de comenzar. Las estrellas habían comenzado a aparecer en el firmamento cuando regresé a la posada, pero caminaba como si mis pies no tocaran el suelo. Cada paso era una revelación, cada respiración una oración de gratitud. El mundo que había dejado apenas unas horas antes parecía ahora un lugar completamente diferente, como si hubiera estado viviendo en sombras y por fin hubiera emergido a la luz verdadera. Martha Ben David estaba esperándome en el patio de la posada, hilando lana bajo la luz de una lámpara de aceite. Cuando me vio acercarme, dejó caer el huso y se puso de pie con una expresión de asombro que gradualmente se transformó en una sonrisa radiante. «¡Niña mía!», exclamó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Tu rostro está brillando». No entendí completamente lo que quería decir hasta que me llevó junto a un recipiente de agua pulida que funcionaba como espejo. La mujer que me devolvía la mirada era la misma en rasgos, pero completamente transformada en esencia. Mis ojos, que durante años habían estado apagados por la desesperanza, ahora brillaban con una luz interior que parecía venir de lo más profundo de mi alma. Las líneas de amargura alrededor de mi boca habían sido suavizadas, reemplazadas por una expresión de paz que no recordaba haber tenido jamás. «Lo encontraste», dijo Martha. No era una pregunta, sino una declaración llena de alegría. «Encontraste al maestro. Él me encontró a mí», susurré, tocando mi reflejo con dedos temblorosos de asombro. «Martha, los demonios se han ido. Todos. No quedan ecos. No quedan sombras. Es como si nunca hubieran existido. Esa noche dormí por primera vez en años sin pesadillas. Soñé con jardines llenos de flores que no había visto nunca, con agua cristalina que fluía desde montañas lejanas, con una voz que cantaba canciones de amor eterno. Desperté al amanecer sintiéndome más descansada de lo que me había sentido desde mi niñez, cuando mi madre solía despertarme con besos suaves y palabras de bendición. Durante los días siguientes, seguí a Jesús y sus discípulos por las aldeas de Galilea. No era la única mujer que había encontrado sanidad en el Maestro. Pronto conocí a Joana, quien se había convertido en una hermana para mí, y a Susana, quien había sido liberada de una enfermedad que la había mantenido en cama durante 12 años. También estaba María, la madre de Santiago el Menor, una mujer de fe inquebrantable que nos trataba a todas como si fuéramos sus propias hijas. Pero yo era diferente a las otras. Mientras ellas habían encontrado sanidad física o liberación de circunstancias difíciles, yo había sido arrancada literalmente de las profundidades del infierno. Los discípulos me miraban a veces con una mezcla de asombro y respeto silencioso, como si mi presencia les recordara constantemente el poder absoluto de su maestro sobre las fuerzas de la oscuridad. Pedro, el pescador de temperamento ardiente y corazón tierno, fue el primero en tratarme como familia. Una mañana, mientras preparábamos el desayuno para el grupo junto al lago de Genesaret, se acercó y se sentó junto a mí en silencio durante varios minutos. «María», me dijo finalmente, sus manos rugosas trabajando para reparar una red de pesca. «Quiero que sepas algo». «¿Sí, Pedro?» «Todos hemos sido salvados por el Maestro. Todos hemos sido llamados desde nuestros pecados y fracasos. Pero tú», hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Tú eres una demostración viviente de que no hay alma tan perdida que no pueda ser restaurada. Cada vez que te veo sonreír, recuerdo que el amor de Dios es más fuerte que cualquier poder de las tinieblas». Sus palabras me llenaron de una calidez que se extendió desde mi corazón hasta las puntas de mis dedos. Era la primera vez que alguien veía mi pasado no como una mancha permanente, sino como un testimonio del poder redentor del amor divino. Juan, el discípulo amado, también se convirtió en un hermano querido. Era más joven que los otros, con una sensibilidad espiritual que parecía sintonizada directamente con el corazón de Jesús. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero de montaña hacia Nazaret, se acercó y caminó a mi lado. «María», me dijo con su voz suave, «el maestro me contó algo sobre ti». Mi corazón se aceleró. «¿Qué te dijo?» Me dijo que de todas las liberaciones que ha realizado, la tuya es especial para él. No porque fuera más difícil o porque tuvieras más demonios, sino porque tú elegiste buscarlo a pesar del costo. Tú vendiste todo lo que tenías, viajaste días para encontrarlo, arriesgaste la humillación pública, todo por una esperanza frágil de que podría haber algo mejor. Juan se detuvo y me tomó de las manos con la ternura de un hermano. Me dijo que tu fe, incluso antes de ser liberada, fue más grande que la de muchos que habían escuchado las Escrituras toda su vida.
que tu búsqueda desesperada del amor verdadero conmovió el corazón del Padre de una manera especial. Las lágrimas comenzaron a fluir por mis mejillas, pero eran lágrimas de gratitud abrumadora, no de dolor. Pensar que mi búsqueda torturada, mi esperanza desesperada, había sido vista no como debilidad, sino como fe. Era más de lo que mi corazón renovado podía contener. Los meses que siguieron fueron una educación en lo que significaba vivir verdaderamente libre. Jesús me enseñó que la libertad no era simplemente la ausencia de demonios, sino la presencia del amor divino llenando cada espacio vacío de mi alma. Me enseñó que mi identidad no estaba definida por lo que había hecho, sino por quien Él decía que yo era, hija amada del Altísimo. Había días difíciles, por supuesto. Cuando visitábamos pueblos donde mi reputación me había precedido, enfrentaba miradas de juicio y susurros de condena. En esos momentos, Jesús siempre parecía estar cerca, ofreciendo una sonrisa de aliento o una palabra de afirmación que restauraba mi confianza. «Recuerda, María», me dijo una vez después de que una mujer en Caná me había gritado epítetos humillantes. «Las personas a menudo rechazan lo que no entienden. Tu transformación los desafía a examinar sus propios corazones. Tu libertad los confronta con su propia necesidad de redención. Aprendí a usar mis experiencias pasadas no como fuente de vergüenza, sino como puentes de compasión hacia otros que estaban perdidos. Cuando encontrábamos mujeres atrapadas en situaciones similares a las que yo había vivido, podía hablarles con una autoridad nacida de la experiencia vivida. Sabía exactamente lo que sentían porque había estado en el mismo abismo de desesperanza. Una de esas mujeres fue Rahab de Jericó, una joven que había sido forzada a la prostitución por deudas familiares. Cuando la encontramos llorando junto a un pozo en las afueras de la ciudad, me acerqué y me senté junto a ella en silencio durante largo rato. «¿Qué quieres?», me preguntó finalmente, su voz áspera por las lágrimas y la defensividad. «Nada», le respondí simplemente. «Y solo quería sentarme contigo. Sé lo que es sentirse tan sola que ni siquiera Dios parece estar cerca». Algo en mi voz debe haber tocado su corazón, porque se volvió hacia mí con ojos llenos de dolor. «¿Tú? Pero pareces tan en paz». «No siempre fue así», le dije, y le conté mi historia. Le hablé de los demonios que me habían atormentado, de las noches de desesperación, de la búsqueda desesperada que me había llevado a los pies de Jesús. Cuando terminé, estaba llorando con una libertad que solo viene cuando el alma finalmente encuentra esperanza. «¿Realmente crees que alguien como yo podría encontrar esa paz?», susurró. «Sé que puede», le respondí con certeza absoluta. «Porque si el amor de Dios pudo alcanzarme en las profundidades donde yo estaba, puede alcanzarte a ti también». Ese día, Rahab fue librada no solo de su desesperación, sino también de las circunstancias que la habían atrapado. El Maestro la tocó con su misericordia transformadora, y su vida cambió tan radicalmente como la mía. Fue en esos momentos de ministerio compartido que comencé a entender por qué había tenido que pasar por la oscuridad. No fue porque Dios me odiara o me hubiera abandonado, sino porque alguien necesitaría un testimonio viviente de que no hay fosa tan profunda que su amor no pueda alcanzar. No hay noche tan oscura que su luz no pueda penetrar. Mi pasado, que había sido mi mayor fuente de vergüenza, se convirtió en mi herramienta más poderosa para el ministerio. Cada demonio que había sido expulsado se convirtió en evidencia del poder de Jesús sobre las tinieblas. Cada año de esclavitud se transformó en credenciales para hablar libertad a los cautivos. Una noche, mientras acampábamos bajo las estrellas en las colinas de Judea, Jesús se acercó y se sentó junto a mí mientras yo contemplaba el fuego de nuestro campamento. Los otros discípulos dormían, y solo el crepitar de las llamas y el canto distante de los grillos rompían el silencio sagrado de la noche. «María», me dijo suavemente, «¿alguna vez te has preguntado por qué permitió el Padre que pasaras por tanto dolor antes de traerte a mí?» La pregunta me tomó por sorpresa. «A veces me lo pregunto, maestro, pero he llegado a creer que todo tenía un propósito». Jesús sonrió, y en su sonrisa pude ver reflejada toda la satisfacción del cielo. «Tu historia, María, será contada durante generaciones. Madres la contarán a sus hijas para enseñarles que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Predicadores la proclamarán para demostrar que el amor de Dios no tiene límites. Pecadores la escucharán y encontrarán esperanza en su oscuridad más profunda». Se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando las llamas danzantes. «Pero más que eso, tú has entendido algo que muchos otros no captan, que aquellos a quienes más se les perdona, más aman. Tu amor por mí, tu devoción, tu gratitud,
Nacen de la comprensión profunda de lo que ha sido salvada. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de oro. Era verdad. Mi amor por Jesús no era simplemente gratitud, era la respuesta natural de un alma que había sido rescatada del infierno mismo. Cada día con Él era un regalo que no merecía, cada momento en su presencia era una gracia que me dejaba sin aliento. Mientras contemplaba las estrellas esa noche, recordé las palabras que había escuchado en el viento durante mi primer intento de oración, después de conocer a Johanna. Ya estás en el camino, hija mía. Ahora entendía que el camino no había comenzado cuando dejé Magdala para buscar al Maestro. Había comenzado mucho antes, en los momentos más oscuros de mi esclavitud, cuando aún había una chispa diminuta de esperanza que se negaba a extinguirse completamente. Dios había estado obrando mi redención, incluso cuando yo no podía verlo, tejiendo mi liberación incluso a través de mis decisiones más destructivas. Mi historia no era una de caída seguida de rescate, era una de amor persistente que nunca me soltó, ni siquiera cuando yo lo solté a Él. Los años que siguieron fueron los más ricos y plenos de mi vida. Viajé con Jesús por toda Palestina, siendo testigo de milagros que desafiaban toda lógica humana, escuchando enseñanzas que revelaban los misterios del reino de los cielos, experimentando un amor que crecía más profundo y más dulce cada día. Estuve al pie de la cruz cuando mi Maestro fue crucificado, mis lágrimas mezclándose con las de las otras mujeres que lo amábamos. Pero también fui la primera en verlo resucitado, la primera en escuchar mi nombre pronunciado por labios que habían conquistado la muerte misma. María, me dijo en el jardín cerca del sepulcro, y en esa palabra reconocí la misma voz que me había llamado desde las aguas del lago de Genesaret, la misma autoridad que había expulsado mis demonios, el mismo amor que me había transformado de muerte a vida. Ahora, años después, cuando cuento mi historia a aquellos que buscan esperanza en su propia oscuridad, siempre termino con esta verdad que ha sido forjada en el fuego de mi experiencia. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas estado perdido, no importa cuán imposible parezca tu redención, el amor de Dios es más grande que tu pecado, más fuerte que tus cadenas, más persistente que tu desesperación. Él te está buscando incluso ahora, llamando tu nombre a través del viento, susurrando esperanza en tu corazón, preparando un encuentro que cambiará todo para siempre. Todo lo que tienes que hacer es dar el primer paso hacia Él, y Él correrá el resto del camino hacia ti. La luz que venció a las tinieblas. Cuando el amor verdadero toca un alma, no importa cuán profundas sean sus heridas o cuán antigua sea su oscuridad, la transformación espiritual no es solo posible, es inevitable, porque en los ojos de aquel que nos creó, nunca dejamos de ser sus hijos amados, nunca estamos demasiado perdidos para ser encontrados, nunca estamos demasiado rotos para ser restaurados. La historia de María Magdalena nos recuerda que nuestra identidad no está definida por nuestro pasado más oscuro, sino por el amor infinito que nos alcanza incluso en las profundidades más desesperantes. En cada alma que busca redención, late la misma esperanza que llevó a María desde las tinieblas hasta la luz, la fe de que existe un amor lo suficientemente poderoso para transformar cualquier vida, sin importar cuán lejos haya caído. Jesús de Nazaret no vino para los perfectos, sino para los quebrantados. No vino a condenar, sino a redimir. No vino a recordarnos nuestros fracasos, sino a escribir una nueva historia de gracia en nuestros corazones. Que la transformación de María Magdalena sea un faro de esperanza para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer. En el reino del amor divino, siempre es posible un nuevo comienzo. Antes de la luz, la oscuridad de María Magdalena, una historia inspirada en el universo espiritual de The Chosen, Los Elegidos, escrita como testimonio de fe, redención y transformación espiritual para todos aquellos que buscan encuentro con Jesús de Nazaret.